Bueno, ahora voy a dar paso a Fernando Plazota, quien va a presentar y a moderar el próximo panel de telemedicina a nivel nacional. Así que Fer, no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. Hola a todos. Perfecto, hola. Eh, bueno, antes que nada felicitar a Jorge, a Nuria, este, y a Daniel por la presentación. La verdad que estuvieron los tres excelentes, muy interesantes. Perdón que no pude interactuar. Eh, bueno, en primer lugar voy a compartir, en realidad primero vamos a presentar a los oradores que tenemos para el panel. Vamos a contar con Eduardo del Piano, que es el CIO del grupo Swiss Medical desde el 2005 y está a cargo de la coordinación del área de innovación. A Marcelo Coldeira, que es analista de sistemas y director de sistemas y tecnología, y es el CIO de emergencias. A Claudia Tejedor, que es licenciada en sistemas, directora de procesos y tecnologías del área de informática en salud del Hospital Británico y miembro del comité ejecutivo con el desafío de empujar el catch-up tecnológico de los próximos años en el Hospital Británico. Pablo Jaca, que es gerente de sistemas del Instituto Alexander Fleming y responsable del área de sistemas, call center, organización y procesos, y es licenciado en informática. Y por último, a Miguel Urrutia, que es licenciado en informática y tiene más de 20 años trabajando en tecnología y salud, y actualmente se desempeña como director de IT y procesos de Galeno Sociedad Anónima. Así que, sin más preámbulos, voy a abrir una presentación en la que vamos a tener de fondo las preguntas reactivas para que cada uno de los participantes y sobre todo el auditorio pueda ver. A ver, ahora, compartir pantalla. Bien, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Buenísimo. Estamos todos, ¿no? Porque la verdad que me largué a hablar y no chequé primero que estemos todos presentes. Pero bueno, como les decía, este es un panel de impacto COVID en la atención de pacientes. La idea es, bueno, había hecho una diapo de participantes. Estos son los participantes, la institución a la que pertenece cada uno. A los fines prácticos se van a presentar 3 preguntas. La idea es que cada uno de los participantes de esta mesa responda en orden la pregunta que está en pantalla y, digamos, nos cuente un poco cada una de ellas. El orden que vamos a hacer lo vamos a hacer por orden alfabético del nombre, es decir, primero va a ser Claudia, después Eduardo, después Miguel, después Marcelo, después Miguel y por último Pablo. Puse mal el orden alfabético también. Fer, vamos a tener que saltear a Claudia por el momento porque todavía no ingresó. La acabo de Ahí admitir, está, ¿eh? Ahí está perdón, Claudia, perdón, ¿eh? Ahí ahí está, está. mala mía, listo, perfecto, estamos No, problemita todos. técnico, pero ya entré. La Perfecto. admití recién. Bueno, la idea es que para responder cada una de las preguntas no estemos más de 20 minutos, es decir, unos 5 minutos por orador, como para que tengamos espacio de participación del auditorio virtual al finalizar la ronda. Así que vamos con la primera, que es, digamos, la idea es que nos cuenten cómo veían a la telemedicina antes de esto que nos está pasando, digamos, antes de la pandemia. ¿Qué estrategias tenían implementadas, no solo para la telemedicina, sino para la atención a distancia de los pacientes, atención virtual, etcétera? ¿Y qué perspectivas tenían, incluyendo toda la atención no presencial, herramientas virtuales de comunicación en la prepandemia? Bueno, Claudia. arranco yo. La verdad es que el hospital implementado no tenía muchas cosas. Sí, había intentado avanzar por el camino de la teleeducación, y estaba ahí a punto de lanzar. Habían iniciado también el tema de
la teleconsulta, pero más en tema médico a médico. Con la teleconsulta médico-paciente, la verdad que no estaba implementado. Sí teníamos facilidad para todo lo que era el acceso remoto a la historia clínica, con lo cual una vez empezada la pandemia después nos fue muchísimo más fácil tener habilitado todo lo que era teleconsulta en 15 días, pero la verdad es que pre-pandemia no teníamos nada. Bien. Es el turno de Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Nosotros iniciamos hace como un poquito más de 2 años y medio una estrategia de tener como si fuese un centro médico virtual, pero no separado del resto del proceso de atención, sino que lo que buscábamos era que la experiencia que tenga el paciente, ya sea por el lado presencial o por el lado virtual, sea exactamente la misma. Entonces diseñamos procesos de atenciones virtuales, ya sea por video o por intercambio de documentos, recetas y prescripciones, cross a la atención, independientemente, como dije, de si el canal era presencial o era virtual. Para eso desarrollamos una plataforma que estaba inmersa dentro de los procesos y de los sistemas que se utilizaban para las atenciones presenciales, ¿no? En donde las herramientas que disponía el profesional a la hora de llevar la atención por cualquiera de los dos canales sean las mismas, ¿no? Y que pueda contar con todos los elementos para poder llevar adelante esa atención, que podía ser de primera atención o de subsiguiente, ¿no? Esa plataforma contemplaba la receta digital y contemplaba las prescripciones electrónicas para que los pacientes, si llevaban adelante atenciones virtuales y se le prescribía algún tipo de estudio o de medicamento, pueda con una plataforma virtual acercarse o a una farmacia para que le dispensen el medicamento o a uno de nuestros centros para llevarse adelante los estudios de diagnóstico correspondientes. Esa, digamos, era la estrategia que veníamos llevando. Obviamente no era una de las plataformas por ahí más elegidas por los pacientes, que bueno, que obviamente después cuando viene este tema de la pandemia cambió un poquito la onda. Pero esa era la estrategia. Iniciamos también inicialmente con atenciones programadas y espontáneas, y nos dimos cuenta de que la gente utilizaba más la espontánea que la programada. Y estábamos orientados a nada más que 2 especialidades, que era clínica médica y pediatría. Antes de la pandemia queríamos continuar, digamos, abriendo más canales, más especialidades, para que pueda tener la gama de elección del paciente pueda ser un poquito más amplia que clínica médica y pediatría. Perfecto, muchas gracias Eduardo. Vamos con Marcelo. Me desmuteo primero, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes, bueno, Marcelo. antes que nada quería un poco contar así rápidamente, Emergencias, digamos, una compañía, digamos, que a diferencia de mis colegas, digamos, de los hospitales, trata todo lo que es la prehospitalización, digamos, no llegamos hasta la puerta del hospital. En ese sentido, digamos, uno de nuestros servicios básicos y core, digamos, era la visita médica a domicilio. En ese sentido, digamos, era el médico cuando se detecta un paciente, digamos, verde, que no presenta ni una emergencia ni una urgencia, ese paciente es atendido como verde, lo que nosotros lo denominamos BMD, visita médica a domicilio. Ya hace tiempo que Emergencias contaba con una aplicación típica desarrollada por nosotros, que era el famoso Doctor en Línea, que lo que hacía era básicamente una aplicación de consulta, digamos, virtual a través de un protocolo, digamos, de videoconferencia y que establecía una relación con el paciente a través de médicos nuestros. Esto era para mejorar los tiempos de la llegada del médico a domicilio
o para suplantar, digamos, que el médico vaya a domicilio. La verdad que esto fuimos bastante pioneros en este sentido y también esta herramienta la habíamos comercializado inclusive a otras empresas de seguros, asistencias y viajeros y más que utilizaban nuestra plataforma para este servicio. Y esto era, digamos, incipientemente lo que teníamos pre-pandemia, ¿no? Obviamente esto representaba un porcentaje bastante chico, digamos, en ese momento, y en paralelo estábamos desarrollando una nueva tecnología para una plataforma de salud, digamos, que entre otras cosas tenía la resolución de la videoconsulta, ¿no? Es una herramienta que después, bueno, voy a explicar en la próxima pregunta, pero, digamos, eso teníamos, esa era una estrategia pre-pandemia. Siempre creímos en la asistencia, digamos, virtual, pero bueno, empujados después por la pandemia, toda esta plataforma que estábamos desarrollando en paralelo tuvo un crecimiento exponencial, porque, bueno, obviamente se sumaron no solamente, digamos, digamos las funcionalidades de teleconsulta, sino también de cuidados, de autodiagnóstico y demás que después voy a comentar. Pero en definitiva, nada, solamente para tirar un número, hoy 2/3 de las visitas médicas a domicilio son reemplazadas por un servicio virtual, digamos, ¿no? Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Vamos con Miguel. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha Buenas bien? tardes, perfectamente. Bárbaro. Bueno, en el caso de Galeno, con la prepandemia, por suerte nos agarró preparados. Un año atrás, antes de la pandemia, ya habíamos implementado un servicio de teleconsulta con emisión también de ¿cómo es? Prescripción médica, con convenios con Farmalink, donde atendíamos, hacíamos teleconsultas en 3 especialidades, en pediatría, en clínica médica y en ginecología también. Obviamente la tasa de uso era muy baja, calculen que a febrero de este año estábamos en 250 como máximo, tuvimos 300 consultas, videoconsultas en un mes, ¿sí? Y durante la pandemia obviamente se disparó y estábamos en casi 350 de promedio diarias, pero bueno, nos agarró ya por lo menos implementados, hubo que salir a buscar más médicos, ¿no? para atender, pero por suerte pudimos dar el servicio o aumentarlos, ¿no? Y por otro lado, también en paralelo teníamos el proyecto porque estas consultas o estas videoconsultas no estaban, en el momento que arrancó la pandemia, no estaban integrados a nuestra historia clínica, pero lo contaré en la segunda pregunta. Después sí lanzamos la videoconsulta ya hablando directamente, interactuando con la historia clínica única del paciente, ¿no? Esa fue una experiencia prepandemia. Buenísimo, Miguel, muchas gracias. Y por último, Pablo, ¿qué Bueno, tal el Alexander Fleming con todo esto antes de la pandemia? ¿cómo andás, Fernando? Muchas gracias por la invitación. La realidad es que nosotros cero, no existían ni los papeles y no había planes. Y bueno, yo he trabajado con teleconsulta, telemedicina en otra institución y o sea, la propuse cuando llegué acá y los médicos no querían saber nada. O sea, no había opción. Ya ni hablaba, no tenía ningún tipo de relación de lo que era una teleconsulta. Sí estábamos preparados porque teníamos toda la estructura, la historia clínica electrónica, sistemas para poder compartir informes, pero lo que era todo teleconsulta era cero, menos que cero, porque no había ni opción de proponerlo en ninguna reunión. Así que cuando se vean las próximas preguntas, la verdad que fue algo increíble, pero prepandemia no te puedo decir más que eso. No teníamos forma de poder meter este proyecto. Buenísimo, muchas gracias, Pablo. Bueno, bastante interesante, no quería hacer clic para avanzar, me quedo en esta, que digamos, las 5 instituciones, no todas tenían ni siquiera puestas sobre, digamos, dentro de su Gantt, así de CIOs a la telemedicina, y los que la tenían el problema de luchar contra la adopción, ¿no? Porque
es algo que nos pasó a todos, tratar de convencer a los profesionales de que la empiecen a usar y siempre con tasas de uso bajísimas. Vamos a la siguiente pregunta, porque todo esto era previo a que la situación y esta coyuntura mundial obligue a que la gente, y no solo la gente, no solamente son los pacientes, en muchos casos son los médicos, por el motivo que sea, que se tenían que quedar en la casa también. Entonces, vamos a repetir el orden para esta segunda ronda, en la cual la consigna es: ¿cómo se adecuó la atención de los pacientes durante la pandemia y en qué aspectos se aceleró la transformación digital? Seguimos en el orden. Y vamos con Claudia. Sí, si nosotros, o sea, cuando más o menos por abril creo que fue, cuando se decreta el aislamiento obligatorio, en realidad el hospital se cierra, digamos. Lo que hicimos fue cerrar las consultas, cerrar los quirófanos, y empezar a adecuar el hospital un poco esperando a ver qué pasaba cuando venía el pico. Y en esa primera instancia nosotros nos enfocamos fundamentalmente en 2 o 3 aspectos. Por un lado, desde todo lo que tenía que ver con la parte de BI, empezar a armar, o sea, trabajar en modelos predictivos para entender cómo iba a ser el comportamiento del COVID. En algunas cosas acertamos, en otras no. Y empezar a tener una gestión de la disponibilidad del hospital, la apertura, los insumos críticos, a trabajar muy de cerca eso. Por otro lado, teníamos que trabajar todo el tema de teleconsulta, porque no había forma ya de dar atención a los pacientes, salvo lo que fueran urgencias, y también de que los médicos siguieran trabajando. Nosotros en este frente, así como les decía, había un camino previo avanzado, pero no teníamos nada implementado. Hicimos un benchmark muy rápido de mercado en una semana, y en un sprint, en 2 semanas ya teníamos la primera versión de teleconsulta. Acá nosotros lo que tratamos fue siempre respetar el modelo asistencial, o sea, que lo que cambiara fuera el canal de atención, obviamente para los casos que fuera factible, y seguimos el mismo proceso de integración con todo lo que era la historia clínica, la evolución de la historia clínica. Si bien al principio toda esa integración era manual, obviamente, después fuimos evolucionando el producto, lo arrancamos desde cero con metodologías ágiles, entonces fue un producto evolutivo. Primero demanda espontánea y después empezamos con la parte de demanda programada. Y el tercer eje que ahí apoyamos un poco más de costado fue todo lo que tenía que ver con apoyar un modelo de inteligencia artificial para la detección de COVID a través de imágenes de tórax. Esa fue como una primera etapa. Después el hospital tuvo que empezar a abrirse de a poco, porque los pacientes sabían que tenían que seguir atendiéndose. El hospital se fue rearmando un poco más desde lo físico en Hospital Verde y Hospital Rojo. En la medida que el hospital se iba abriendo, empezamos a trabajar fuertemente los temas de accesibilidad, a trabajar mucho los canales digitales. Contratamos a un especialista para trabajar la parte de web y app que no teníamos. Empezamos a trabajar, a profundizar todos los temas de autogestión. También temas de eficiencia, porque todo esto viene apalancado, o sea, había que mejorar la productividad y la eficiencia, y también empezamos a lanzar modelos de RPA para toda la parte más que nada de finanzas. Y después por ahí viene la tercera ola, pero que esa la dejo para la pregunta siguiente. Ok, buenísimo. Claudia, quiero completar un poco. ¿Qué herramienta utilizaron? ¿Lograron hacer alguna integración? ¿Funciona como algo standalone? No, nosotros elegimos Doc24 porque, o sea, era de los requisitos que nosotros teníamos, entendíamos que era una de las que más se adecuaba. Para nosotros era importante poder trabajar con los médicos del hospital, porque queríamos seguir sosteniendo la calidad del servicio. En un principio arrancamos de manera, o sea, la integración era manual, después fuimos integrando todo con web services, y hoy una vez que el médico te atiende, obviamente por la plataforma, pero después se crea lo que llamamos el episodio en la historia clínica de forma automática, y lo que evoluciona el médico en la historia, o sea, en la teleconsulta pasa automáticamente la evolución de la historia clínica. Todo lo que es desde que se pide el turno
se hacían espontáneo programada, toda la conectividad también estaba en forma automática, toda la validación de la medida operativa, todo eso quedó y ya lo tenemos todo automatizado. ¿Y tuvieron que redirigir mucho recurso a lo que es soporte del uso de esta herramienta? ¿Es propio de Doc24 o tuvieron que poner gente del británico, digamos, a orientar, a guiar a los pacientes, brecha digital o como queramos decirle? Con los pacientes, digamos, se trabajó ahí el que se encargó de toda la capacitación, más que nada fue el equipo de informática en salud, donde tenías los dos frentes, la capacitación de los médicos, y la capacitación, más que nada armar los videos, la documentación, la información para que le llegue a los pacientes, o en una primera instancia nosotros salimos con el canal que era el call center, después metimos los canales digitales, capacitar a toda la gente del call. De hecho, igual, por ejemplo, las primeras salidas las hicimos dentro del hospital para poder asistir a los médicos de cada servicio, para que haya alguien también referente. Lleva tiempo, porque hacer el deploy para todos los médicos de todos los servicios, al equipo de informática de salud, nos lleva un montón de tiempo. Pero creemos que fue exitoso. De hecho, en general las encuestas de satisfacción de los pacientes tienen un altísimo grado de aceptación y de satisfacción. Obviamente siempre hay cosas para seguir mejorando, ¿no? De eso tenemos bastante. Buenísimo. Muchas gracias, Claudia. Seguimos con Eduardo, por favor. Sí. Bueno, nosotros pasamos por varios estadios, digamos, de marzo a hoy. Obviamente veníamos de una plataforma y unos procesos bastante controlados, en donde teníamos profesionales que se dedicaban a esta videoatención, en donde estaban dentro de nuestros sanatorios, en donde estaban con un guardapolvo, un delantal, un camisolín, perdón, donde estaban en una oficina, donde esa oficina estaba preparada acústicamente, con un equipamiento preparado, hasta inclusive con banners detrás del médico, con un montón de protocolos para intentar de que esa atención, digamos, tenga un grado de formalismo y no sea una mera, digamos, video en cualquier lugar, o caminando, o dormido, o mal vestido. Nosotros habíamos metido como esta estrategia, ¿no? Y cuando se decreta el aislamiento y se empieza a extender, la cosa se empezó a poner más brava, ¿no? Pasamos de 400 consultas a cerca de 22.000, en septiembre fueron 22.000, lo cual en los primeros meses tuvimos como varios desafíos, ¿no? Por un lado, el grado de satisfacción de los pacientes era pésima, porque había mucho tiempo de espera, porque la plataforma colapsaba, porque no había disponibilidad de médicos todos los días, y entonces tuvimos que trabajar en varios frentes. Por un lado, hay un componente netamente tecnológico, que era el poder robustecer esa plataforma, poder extender esa plataforma, y por otro lado un tema más de seguridad, porque hemos tenido que habilitar esta plataforma para que los profesionales desde su casa o del lugar donde estén puedan llevar adelante videoatenciones. Tuvimos que, desde el lado humano, conseguir el recurso, capacitar al recurso en estas nuevas herramientas, porque no todos estaban preparados, así que eso nos llevó más o menos entre 2 y 3 meses poder adecuar y mejorar el servicio específico, digamos, de video, ¿no? Fuimos incorporando nuevas funcionalidades a esta plataforma, sobre todo para aquellos pacientes que tenían o que tienen tratamiento prolongado, en donde dentro de la plataforma incorporamos una serie de formularios para hacer pedidos de medicación. Entonces no se lleva a cabo la video, sino con el pedido, digamos, de la medicación y el análisis por parte del profesional de la historia clínica,
le genera la prescripción de la receta y le llega al paciente a las plataformas digitales, y eso alivianó mucho el uso de la video, porque gran parte, digamos, de las consultas que recibíamos estaban orientadas a la medicación, ¿no? Luego empezamos a extender el servicio de video a otros servicios que brindamos. Una parte, un poquito lo que explicó Marcelo, nosotros también tenemos dentro de la compañía una unidad de negocio de emergencias, hemos llevado las videoatenciones a la empresa de emergencias que comercializa otros productos, además de venderle servicios a nuestra prepaga, que comercializa a otras empresas de otros productos distintos, y lo incorporamos para el seguimiento de pacientes de ART también. Entonces, cosas que era impensada ante la pandemia, bueno, incorporamos también videoatenciones para el seguimiento de pacientes que han tenido algún accidente de trabajo. Luego fuimos ya un poquito más cerquita, como también toda esta área llevaba adelante el seguimiento de pacientes sospechosos o COVID. Inicialmente se llevaba adelante por teléfono. Bueno, esto fuimos incorporándole tecnología, o sea, desde videoatenciones para hacer algunos seguimientos en particular, a un sistema de inteligencia artificial que mediante, una vez que el paciente se enrola cuando se realiza el hisopado, a partir de ahí el sistema les va realizando un seguimiento de forma inteligente, y en función de por WhatsApp se lleva adelante esto, y en función de las respuestas que va dando el paciente, las procesa, digamos, este sistema, genera un sistema de alertas y de monitoreo, que eso permite a que los profesionales puedan hacer un seguimiento más personal a aquellos que están rojos, ¿no? Y ahí el profesional se deriva en un llamado telefónico o en un link, digamos, que le permite al paciente poder llevar adelante una videoatención. Y ahora estamos en otro nuevo estadio, en donde hemos comenzado a incorporar este sistema de videoatenciones de forma programada. Nosotros, aparte lo mismo que nos pasó a todos, a partir del 16, no me acuerdo, 17, 20 de marzo, hemos tenido que cerrar nuestros centros médicos, y ahora de a poquitito los hemos comenzado a abrir, y estamos ofreciendo también esta alternativa a nuestros pacientes, con lo cual el profesional puede alternar una atención presencial con un paciente, se va a ese paciente, y la siguiente le hace de forma virtual. Todo, absolutamente todo, viene integrado en nuestra plataforma de historia clínica, con lo cual todos los registros que se llevan adelante dentro de nuestros centros o nuestras clínicas queda dentro de la misma plataforma, ¿no? Buenísimo, Eduardo. Te hago la misma pregunta que a Claudia, porque en realidad obviamente la hago porque es algo que a nosotros nos pasó. Dentro de la belleza de la telemedicina siempre hay un margen de teleconsultas o que no son exitosas, o que los pacientes tienen problema con el dispositivo, con su conectividad, con la herramienta, con lo que sea, y tuvimos que poner mucha gente a dar soporte. ¿A ustedes les impactó algo en la distribución de recursos para dar soporte a todos estos procesos, pero desde el punto de vista del front-end del usuario paciente? No, lo que hicimos fue, nosotros tuvimos que darle, obviamente al principio, mucho soporte más que nada a los profesionales, y hacer algunas adecuaciones en la plataforma, para que esta plataforma pueda soportar más cantidad de médicos y más cantidad de pacientes. Nosotros teníamos una plataforma también propietaria de un proveedor, la reemplazamos y la incorporamos, no sé, en un mes más o menos incorporamos una plataforma que es la misma que utiliza Cloud, y le introducimos algunos puntos de control, en donde si en algún momento la llamada se caía por la razón que sea, teníamos armado un workflow y un área que tomaba esas caídas y le generaba un llamado, digamos, al paciente para intentar resolverle el problema que había tenido por ahí por algún otro medio. Pero sí, tenemos mucha gente dedicada
a la atención de la video, muchos profesionales, o sea, aquellos que hoy no están haciendo atenciones presenciales los hemos derivado acá, y mucha gente administrativa tratando de resolver esos problemas que surgen en las caídas o cuando una video no se pudo lograr con éxito. Al igual que Claudia, la verdad que los índices de satisfacción son realmente sorprendentes. No sé si es porque la gente se adecúa rápidamente a lo que venga, pero mismo la herramienta tiene, por cada acción que vos llevas adelante, tiene una mini encuesta de satisfacción, y la verdad que los resultados, yo estoy muy sorprendido de los resultados que está teniendo. Buenísimo. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos con Marcelo, por favor. Bueno, al principio yo les comentaba que nosotros teníamos una plataforma tradicional, típica únicamente de videoconsulta, no tenía la funcionalidad de la prescripción médica o la receta electrónica, pero en paralelo, ya antes inclusive de la pandemia, de Emergencias estaba construyendo una plataforma, digamos, que entre sus funcionalidades tenía la parte de videoconsulta, una plataforma integral de salud, todo basada en la nube, era una Progressive Web App, en la cual, digamos, iba a tener un montón de funcionalidades, y la parte de videoconsulta, con toda su prescripción, inteligencia artificial, para ayudar al médico, digamos, a poder capturar toda la información, speed to test, diagnósticos predictivos y demás, estaba como que terminando, saliendo del horno. De repente apareció la pandemia, ¿no? Y decidimos apostar por esta herramienta en lugar de la que teníamos, funcionando, digamos, ¿no? Y la verdad es que fue un gran desafío, por muchos lados, digamos, ¿no? Por un lado porque teníamos muchos médicos que tenían que también empezar a trabajar. Si bien antes estamos hablando de, no sé, 10, 15 médicos, y ahora tenemos que tener 200 médicos para atender todas las consultas. Pensar que pasamos a tener aproximadamente 1000 consultas diarias de telemedicina, ¿no? Obviamente la herramienta está muy buena y le da mucha información al médico y al paciente para que eso, digamos, acelere un poco el periodo de adaptación. Pero, y ahí, digamos, bueno, obviamente en nuestro caso, nuestro rango etario promedio es 64 años aproximadamente nuestra cartera, con lo cual también teníamos un desafío del otro lado, ¿no? Que era cómo a la gente, digamos, si bien nuestra herramienta funcionaba, al principio por ahí tenía algunos problemas técnicos que resolver, teníamos del otro lado un paciente que había que ayudarlo, ¿no? Entonces nos soportamos muy fuerte en todo nuestro call como para guiarlo a que pueda obtener la herramienta y a que pueda generar esa consulta, ¿no? Tenemos gente muy grande, porque 64 años promedio tenemos de todas las puntas, ¿no? Así que fue un gran desafío. Y obviamente después empujados, y esto, digamos, al principio creo que tuvo una buena aceptación, primero porque no había otra salida, ¿no? Esto tenía que ver con la seguridad del paciente y la seguridad del médico, o sea, mandar un médico a domicilio era un riesgo, ¿no? Entonces, la adaptación es mucho más rápido. Dicen que el cambio, digamos, es mucho más rápido cuando hay una necesidad, ¿no? En la mesa. Entonces, esto aceleró muchísimo. Y a partir de ello, hoy ya quedó instaurado, y no solamente la plataforma hace lo que es la típica videoconsulta, sino un poco también lo que comentaba Eduardo recién, ¿no? El seguimiento, ¿no? Para aquellos pacientes que, por ejemplo, presentan síntomas de COVID y por alguna razón, por falta de espacio o no pudieron ser trasladados, todos los días la aplicación le va mandando un mensaje para ver, digamos, en qué estado se encuentra. Si el paciente se encuentra estable, digamos, la aplicación al otro día le vuelve a mandar un mensaje. Si detecta que un síntoma o algún indicador se disparó, lo que hace es, ya le dispara una consulta de un médico online, o directamente le asigna un traslado a un centro de derivación por un caso de urgencia, ¿no? Y eso la verdad que nos dio muy buenos resultados, porque nosotros trasladamos a mucha gente en nuestros dos servicios, trasladamos a mucha gente que nos contratan, digamos, justamente para ser trasladados, y nos dábamos cuenta que que los llevábamos a un lugar donde estaban llenos. Entonces, esta aplicación nos permitió, o esta funcionalidad de esta aplicación nos permitió hacer un seguimiento en las casas de las personas sin tener que ser trasladados, ¿no? Y por otro lado, también le incorporamos a la herramienta un autodiagnóstico que lo llamamos Autonomous, que le permite a una persona, a través de una serie de preguntas, un árbol de decisión, poder identificar si ese paciente tiene un determinado porcentaje de ser sospechoso de COVID, y en función de eso poder acceder a una consulta médica o digamos, o a concurrir, digamos, a un hospital en función del diagnóstico que tenga, ¿no? Estás muteado, Fer. La gran palabra del año. Sí, sí, sí.
Una remera que diga, estás muteado, ¿no? Sí, sí, no, esa frase la llevó todas este año, ¿no? Sí, sí, estás muteado. Qué bien. Bueno, vamos a... Volviendo un poco, y pregunta Marcelo, tiene que ver por ahí con mi desconocimiento de cómo funciona emergencias, pero ustedes prestan servicio a prepagas, tienen una prepaga propia, digamos, ¿cómo logran que este producto de videoconsulta de emergencias, que quizás otros prestadores o otras prepagas tienen, se los paguen? No sé si se entiende la Sí, pregunta. correcto. O sea, Tenemos todos los modelos y sabores, digamos. Tenemos el B2C, que es un plan, digamos, donde tenemos nuestra cartera, tenemos 300.000 afiliados, por un lado, que son los que nos contratan directo, contratan el servicio de emergencias porque quieren darle, no sé, una opción más a su cobertura, ya sea una obra social, una prepaga o no tiene nada, ¿no? Ese es un tipo de cliente que le llamamos el B2C. Después tenemos el B2B, que son los servicios que prestamos, digamos, a grandes compañías, como pueden ser prepagas, obras sociales, ¿no? Tenemos en ese sentido, tenemos a PAMI, IOMA, UPEM, grandes obras sociales. En ese sentido, nosotros podemos, y por otro lado, digamos, la plataforma esta también generó una unidad de negocio distinta en la cual podemos asociar a personas únicamente a los servicios que ofrece de teleconsulta, digamos, ¿no? Y hay paquetes en los cuales podés suscribirte, no sé, 3 o 4 videoconsultas por mes, ¿no? Y eso tiene un paquete preferencial como plataforma, ¿no? Pero sí, nosotros, digamos, tenemos todos los sabores y en los servicios que brindamos, la asistencia médica presencial o videoconsulta es uno de los servicios, ¿no? Nosotros tenemos varios servicios, tenemos más de 2.500 personas internas en domicilio, traslados, presencia en aeropuertos, o sea, tenemos una gama de servicios muy amplia, pero fundamentalmente, digamos, hoy por hoy estamos haciendo en lo que es videoconsulta, estamos haciendo más de 1.000 videoconsultas por día, digamos, ¿no? A través de estas plataformas, lo cual fue increíble. Antes, pre-pandemia, hacíamos, no sé, 150, exagerando, ¿no? Porque no no, era sí, sí, nuestro core, digamos, manejamos. ¿no? Porque no era nuestro core. La gente nos contrataba para que vaya un médico a su casa y nos esperaba 4 horas, 5, qué sé yo, no sé. Y la gente lo esperaba. Ahora yo creo que, quizá me estoy adelantando a la próxima pregunta, pero la gente digamos, nunca más va a esperar un médico que venga a la casa durante 3 horas. Por ejemplo, a mí me pasó lo que contaba Claudia. A mí, digamos, los profesionales que tiene el hospital los conozco, me encantan, digamos, y yo, digamos, que vivo muy lejos del hospital, jamás iría o salvo una fuerza mayor. Ahora puedo puedo hacer una teleconsulta y conectarme con un médico, digamos, del hospital o de cualquiera de las instituciones donde tienen, ¿no? Donde quiero que me atienda determinado médico. Eso creo que va a cambiar un poco la forma hacia adelante de cómo la gente consume esos servicios, ¿no? Muy de acuerdo. Sí, y los números que estás diciendo es así, se multiplicaron por 10 o por 100 en algunos Sí, casos, por pero bueno, supuesto. me Y imagino una que es el pregunta caso que de vos todos. hacías antes, digamos, es cómo fue esto, le preguntabas a Eduardo, cómo fue esto y los médicos, y la verdad que en un momento nosotros tenemos un edificio que tiene 7 pisos y hoy está vacío, entonces, digo, cambió absolutamente todo, con lo cual, digamos, alguien ya no podría decir, no, porque, yo lo escuché muchas veces a los médicos, decían, no, porque la atención, claramente esto no reemplaza al médico, pero la verdad es que mirar un poco alrededor y cómo empezó a funcionar todo, nos empujó a que esto sea ya una nueva forma de la atención, digamos, ¿no? Así que, digamos, claramente la pandemia, si tuvo algo bueno, digamos, o positivo, fue que aceleró muchísimo estos procesos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Vamos con Miguel. Bueno, a ver, nosotros tuvimos, sí, continuando la respuesta de la pregunta anterior, ¿no? Si bien teníamos la videoconsulta con posibilidad inclusive de emitir recetas médicas, la realidad es que no estaba integrada al sistema de historia clínica electrónica único del paciente, ¿no? Nosotros si bien contamos con 7 sanatorios, con un único sistema, ¿sí? De historia clínica, los 7, cuando arrancó la pandemia, solamente nosotros trabajábamos con llamando al doctor, no estaba integrada con la historia clínica de cada paciente, ¿sí? Bueno, lo que se transformó y tuvimos que hacer mucho más rápido, si bien lo teníamos planificado, pero no para hacerlo tan rápido, lo que hicimos fue, a través de un proyecto que llamamos Trinidad Virtual, justamente armar una plataforma de teleconsulta integrando la historia clínica única del paciente, fue un desarrollo interno propio, ¿sí? Integramos la historia clínica a través de Microsoft Teams,
¿sí? Como herramienta corporativa y colaborativa del grupo, y a través de esta plataforma logramos integrar las teleconsultas, unificando todos los centros médicos, ¿no? Toda la red sanatorial. Junto con esto, obviamente, no solo quedó en la teleconsulta, que el paciente llama cuando necesita, sino que lo que hicimos fue activar en la app y en la web también la posibilidad de que los pacientes pidan turno, ¿no? Como comentaba antes Eduardo también, nuestros médicos pueden atender físicamente, que de a poco vamos abriendo los sanatorios, ¿no? Como todo el mundo, estaban cerrados, de a poco los vamos abriendo, entonces los médicos pueden atender físicamente o virtualmente. Entonces los afiliados pueden desde su teléfono o desde una web solicitar estos turnos, ¿no? Lo que les sea más fácil y más práctico según la especialidad que están requiriendo. Esto tiene, la verdad que tuvo muy buena aceptación y cada vez hay más, ¿sí? El ritmo de crecimiento de este tipo de llamadas es cada vez más. También existe la posibilidad de que los pacientes puedan calificar, ¿no? La atención de estas videoconsultas, y la verdad que en el 90% de los casos tiene muy buena crítica, ¿sí? Y con el 10% que digamos está ahí medio, bueno, lo que hacemos es tratar de darle más soporte. Una de las preguntas que vos hacías, no me acuerdo a quién, creo que a Edu del panel, es cómo resolvíamos los problemas una vez que esto, no sé, los pacientes que no pueden comunicarse, ¿cómo lo resolvimos? Tuvimos que poner médicos, nos resistíamos en un comienzo, pero después tuvimos que poner médicos que lo que hacían era devolver las llamadas de las llamadas que se caían, ¿sí? Entonces, de esta manera, digamos, el paciente que no lograba comunicarse o que se le caía la comunicación en el medio, posteriormente recibía una llamada de uno de los médicos de guardia que atendía o por lo menos evacuaba la consulta. Y eso redujo bastante, digamos, ese 10% de crítica, ¿no? Básicamente, hoy estamos trabajando de esa manera. Este proyecto de Trinidad Virtual ya lo tenemos implementado en 2 de nuestros 7 sanatorios y estimamos poder implementarlo en los 7, si Dios quiere y la pandemia nos deja, antes de fin de año. No sé si tenés Buenísimo, alguna... muy interesante, Miguel, muchas gracias. No, Vamos nada. con Pablo, a ver, que arrancó sin nada. ¿Qué te pasó? Sin nada. Sí, lo nuestro es muy diferente al resto, porque nosotros no cerramos nunca, siempre estuvimos abiertos. Lo primero, a ver, el que no sabe, Fleming es un centro oncológico y bueno, teníamos que seguir atendiendo a los pacientes, no teníamos demasiadas opciones, nos enfocamos en cuidarlos y que se puedan venir a atender. Pero nos dimos cuenta que la gente tenía miedo, o sea, no quería venir, aunque estaban todos los médicos acá y podían ser atendidos y cumplíamos con todas las normas. También no podíamos soportar a la gran cantidad de gente que venía siempre y tenerla dando vuelta por la institución. Entonces, rápidamente tuvimos que implementar una teleconsulta así a las apuradas. En una semana, por suerte, nosotros ya teníamos armado toda la parte de infraestructura, historia clínica electrónica, todos los médicos, o la gran mayoría, podía acceder de forma remota a la institución por una VPN, y de esa forma empezamos a dar esta teleconsulta sin ninguna aplicación específica, sino que se utiliza o Zoom o WhatsApp. No era lo mejor, pero la realidad es que en abril tuvimos de esa manera un 26% de la atención total en teleconsulta. O sea, teníamos de 0, fue algo increíble porque fue totalmente exponencial. Un 26% ya teníamos en abril de lo que eran esas teleconsultas de esa forma rudimentaria. Y de a poco fuimos ordenándonos el tema de los procesos y empezamos a buscar una herramienta a ver cuál podía adecuarse más a nuestra realidad. Vimos varias y nos quedamos finalmente con Médicos Online, porque era
para nosotros muy fácil de integrar con nuestros sistemas y que para el paciente también podía acceder por web, o sea, no era necesario instalar ninguna aplicación. Y de esa forma podíamos no controlar, pero sí podíamos hacer un seguimiento de todas las llamadas y bueno, empezar a medir bien. Y de esa manera fue creciendo y hoy en día tenemos un 42 o 44% de todas las atenciones se hacen por teleconsulta. Los médicos inicialmente, como te decía antes, no querían saber nada, y a los 2 días de que se decretó la pandemia, vinieron corriendo a pedirme de cómo podíamos implementar algo. Por suerte, en el equipo salimos rápidamente, tenemos gente muy capacitada en eso y pudimos demostrarlo, y fácilmente armamos procedimientos de forma digital, porque sacamos todo lo que es papel, todo lo que era burocrático con los financiadores, y bueno, de esa forma se empezaron a atender a los pacientes. Hace 3 meses que venimos con la misma cantidad de pacientes en época pico, o sea, del año pasado. Obviamente con un mix de teleconsulta y presencial. En esos casos, todo lo que es la teleconsulta también, empezamos al mes siguiente, ya empezamos a hacer encuestas para ver qué pensaba la gente. Y los pacientes, la realidad es que se sentían acompañados, contentos, una alta tasa de aceptación. Por lo general nosotros lo tenemos, al ser un instituto muy especial, la gente viene acá y se siente muy acompañada. Y al darle esta posibilidad de la teleconsulta, estaban también agradecidos porque no querían salir de sus casas, y de esa forma el médico, su médico de cabecera, lo podía acompañar. Pero fue algo impresionante, la verdad que es algo que no lo esperaba, y ahora es algo que cada vez lo piden más, y te digo, estamos creciendo hoy, en septiembre, octubre, tenemos más pacientes atendidos que en la mejor época del año pasado, con este mix de teleconsulta. Y después, con respecto a la transformación digital, es lo mismo que le pasó a todo el mundo. Explotamos y salir todo lo que era papel fue desapareciendo, cosas que no podíamos implementar, ahora vienen y nos dicen, lo teníamos que haber implementado hace 2 años, y bueno, son cosas que le pasó a la mayoría, pero para diferenciarme del resto, la verdad que yo lo que veo es eso, que era algo que no se podía ni hablar, y hoy en día tuvimos que ir para ese lado porque no podíamos cerrar. O sea, teníamos que seguir atendiendo a los pacientes porque es una enfermedad complicada, entonces era necesario. Buenísimo, Pablo. No estoy muteado, ¿no? A ver. No, te escucho, ahí te escucho. Bueno, buenísimo. Tengo así una pregunta, pero la voy a dejar para el final porque es algo por ahí me interesa que respondan todos más adelante. Pero viste, van diciendo cosas, me van disparando. Vamos a la última pregunta. Vamos a mantener el mismo orden, así que vamos a empezar con Claudia. Digamos, a partir de esa visión o ausencia de, no quiero decir ausencia de visión, pero no falta de perspectiva respecto de la telemedicina y esta violenta aceleración, digamos, que tuvimos que todos ser parte durante la pandemia. ¿Cómo ves a la post-pandemia? ¿Qué te parece que va a quedar? Yo creo que por lo menos del lado no es difícil saber qué va a quedar. Lo que sí creo que muchas de las cuestiones, o sea, todo lo que es el modelo de atención, de experiencia del paciente va a cambiar. Creo que la teleconsulta llegó, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Llegó para quedarse, obviamente, probablemente no en los niveles que tengamos ahora,
pero también pensar, por lo menos al hospital, o los modelos de atención de salas abarrotadas de gente, ya tampoco lo vamos a ver más. Entonces también eso le pone un desafío a todo lo que es la producción, ¿no? Porque cómo sostener los niveles de producción gestionando distinto o atendiendo de manera distinta. Del lado nuestro, si querés, a nosotros no, o sea, lo que hicimos fue todo el portfolio de proyectos y muchos ejes que teníamos se frenaron y hoy estamos repensando todo el hospital, no te diría de cero, pero hay un montón de cosas que se están repensando muy distintas. De hecho, nosotros, si querés, el portfolio nuevo que estamos armando y que lo terminamos de cerrar hace poquito, por lo menos para los próximos 8 meses, tiene muchos temas de eje en lo que es la experiencia del paciente y obviamente la del afiliado. Nosotros tenemos una prepaga chica, pero que también, o sea, hay que seguir mejorándola. Temas que tienen que ver con la experiencia del médico, mucho foco en lo que es productividad y eficiencia y alguna pequeña cosa en términos de inteligencia artificial, que por ahí antes era impensado plantear así un portfolio. Y ponele, hay una segunda ola de proyectos de RPA, incorporamos todo lo que era en la parte de turnos, como decíamos antes, web y app, pero queremos ir por un segundo sistema, o sea, estamos cambiando el sistema de turnos, queremos empezar, hoy solo damos turnos para consultas, queremos poner la parte de imágenes, ello tracciona para atrás en los procesos y tenemos que ver el tema de catálogo médico, automatizar todo lo que es conectividad. Nosotros tenemos muchos procesos en papel todavía. Y de lo que es la parte quirúrgica de internación, trabajar en procesos para acelerar todo lo que es la parte de altas tempranas, las agendas quirúrgicas. O sea, tenemos que ser mucho más eficientes. Y en esta patita por ahí de inteligencia artificial, de hecho se fue dando naturalmente y hoy estamos trabajando con el área de imágenes, con el servicio de imágenes, en definir por ahí casos de uso nuevo para empezar a trabajar. Con lo cual es como un panorama distinto a lo que teníamos en abril, en marzo, abril. Buenísimo. ¿Vos crees que tuviste un impacto positivo o que tuvo un impacto positivo quizás de la visión del CEO para ir a pelear presupuesto, esta situación, digamos, esta transformación violenta? Indudablemente, o sea, si bien yo entré al hospital para un poco con la consigna de acelerar la transformación digital, el cacharro tecnológico que el hospital tenía, pero indudablemente esto lo aceleró y hoy la verdad es que tenemos no solo apoyo del CEO, sino del board también en ponerle mucho foco al tema de tecnología y experiencia del paciente, del médico, etcétera, ¿no? Con el sabor agridulce que tenemos los que trabajamos en tecnología, ¿no? Que el presupuesto por ahí está en pesos y estamos un poco complicados con eso, ¿no? No, obviamente, o sea, tenemos apoyo, después los fondos siempre son pocos y además por ahí el país tampoco ayuda, el contexto, vamos a poner, no ayuda, ¿no? Pero apoyo tenemos mucho. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. No, vamos con Eduardo, por favor. Sí, bueno, en particular con todo lo que tiene que ver con estas telemedicina o atenciones virtuales, obviamente van a continuar, no van a volver obviamente las tasas de uso que teníamos en febrero y enero. Creo que aquel paciente que tuvo un camino feliz ya lo va a incorporar, lo va a querer seguir utilizando, lo cual tenemos el desafío, o el gran desafío que tenemos es que esa experiencia o ese camino siga siendo feliz. Tal vez hoy el nivel de tolerancia de los pacientes no está tan alto, no bajo, sí, no está tan bajo, digamos, porque la situación lo amerita, ¿no? Pero ya volviendo a un esquema de normalidad, creo que va a ser un diferencial que van a tener las instituciones a la hora de brindar atenciones, ¿no? Con lo cual el gran desafío y el súper desafío que tenemos es tratar de mantener la mejor calidad de estas atenciones, ¿no?
bueno, se le seguirán sumando obviamente los programados y seguramente algún que otro servicio también se va a incorporar para mí a estas plataformas virtuales. Por otro lado, no es un tema menor, hay que ordenar un poquito esto, ¿no? Hoy medio que todos salimos a hacerlo, ya sean instituciones privadas, inclusive públicas, con lo cual todo este tema de las actuaciones virtuales habrá que darle un marco normativo a todo esto, ¿no? Hoy un poquito como cada uno hace lo que puede y está todo bien, pero me parece que en una instancia no muy lejos va a haber que darle un marco normativo. Hay una cámara por ahí dando vuelta. Bueno, va a haber que, no sé, digo que legislar, pero organizar un poco todo esto para que las instituciones se sientan tranquilas y estén protegidas y el profesional a la hora de dar una videoatención. Y por otro lado, del lado más de los financiadores, lo mismo. O sea, poder nomenclar o poder meterla dentro de los convenios estas videoatenciones, siempre y cuando se lleven a cabo dentro de ciertos parámetros, ¿no? Porque yo soy un convencido, más ofreces, más usan. Entonces, si vamos a ofrecer todo a todos, seguramente el sistema no lo resista, ¿no? La torta es una sola, entonces no es que la torta se va agrandando, con lo cual hay que ver cómo se orquesta, digamos, un poquito todo eso, metiéndolo dentro de algún marco de homologación o no sé, habría que trabajar. Sé que algunos ya están trabajando en esto, por lo menos el área de contrataciones nuestra está trabajando, de la prepaga está trabajando, digamos, en algo de esto. Después, un tema no menor, Clau algo dijo, me parece que las herramientas de inteligencia artificial previa a la atención van a tomar un papel muy importante. Nosotros estamos explorando alguna de estas, en donde el paciente va a interactuar a través de estas plataformas inteligentes y le va a proponer, dependiendo lo que interprete, varios métodos de atención, ¿no? O sea, dos canales de atención. O te llama un médico, o haces una video en el momento, o te genera un turno, o te dice que vas a la guardia, o te manda un médico. Todos estos procesos de triage creo que se van a empezar a automatizar para que el paciente no tenga una libre elección de qué canal utilizar, sino que en función de ciertos parámetros que detecte el sistema, lo guíe, lo autoderive a algunos de estos canales, ¿no? Bueno, obviamente, creo que todos los planes operativos hablando ya más de la planificación, todos los planes operativos que nosotros teníamos, o que todos teníamos al principio de año, se vieron modificados, y estos planes operativos van a estar surgiendo, creo que cambios semestrales. Ya hacer una planificación de más de 6 meses es un disparate, con lo cual lo más probable es que estemos recalculando permanentemente en estos planes, ¿no? Y bueno, y hay que ver cómo queda el sistema de salud en cuanto termine todo esto. Hoy hay varias situaciones bastante delicadas, y bueno, por ahí para algunos la foto es buena, para otros es mala, pero hay que ver, digamos, cómo termina la película. Todo esto está generando, obviamente, mucho desfinanciamiento en muchas instituciones de salud, y bueno, y hay que ver cómo terminamos o con qué recursos nos vamos a encontrar el año que viene, ¿no? Sí, si termina el año que viene. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Vamos con Marcelo, por favor. Bueno, yo creo que lo que nos dejó comentado un poquito antes, digamos, la pandemia esta, por lo menos en lo que es nuestra empresa, es como que ha acelerado los procesos hacia adelante, digamos, ¿no? Voy a hablar de telemedicina o teleconsulta, ya creo que es como un commodity, como algo ya está definido y que va a quedar, con más o menos aceptación, pero va a ser, digamos, alguien lo dijo, se va a quedar esto, digamos, ¿no? Y creo que ahora viene otra rueda hacia adelante de pensar más en el bienestar, en la proactividad, en qué pasa antes, digamos, ¿no?
Y en ese sentido nosotros entendimos, y en la organización hay como toda una revolución de la transformación digital, porque a veces yo diferencio bien los procesos de digitalización y los procesos de transformación digital, ¿no? Todos tenemos procesos manuales y que mejorar a eso lo podemos catalogar como procesos de digitalización, ¿no? Ahora, los procesos de transformación digital para mí son aquellos que nos llevan a pensar en un negocio diferente, a cómo a través de la tecnología podemos brindar soluciones innovadoras para nuestros pacientes, nuestros clientes. Y en ese sentido es donde creo yo que se va a acelerar muchísimo más. Creo que desde la salud, que es la industria, el rubro donde nosotros estamos, creo que vamos a tener que poder ofrecer servicios a partir de médicos, enfermeros, trasladadores, y también vamos a poder ofrecer servicios mediante la tecnología. En ese camino estamos. Digo, para nosotros el desarrollo de la teleconsulta ya está funcionando, está sólido, y ahora estamos pensando en cómo cuidamos a las personas para que no tengan que recurrir a un médico, no tengan que recurrir a ser trasladados. Estamos ahora implementando en el gobierno de la ciudad una aplicación para más de 150.000 usuarios, donde vamos a controlar todo el flujo de licencias médicas a través de todo un proceso de inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, scoring de médicos, digamos, y a partir de eso empezar a cuidar a las personas y tratar de ver, digamos, cómo estamos ahí presentes en la vida saludable, digamos, ¿no? Y esto obviamente está apalancado por la tecnología, la conexión con un montón de aplicaciones que hoy existen, de gente que corre, de gente que se cuida. Yo veo que la salud va a ir por ese lado, digamos, ¿no? Por estar cerca del paciente y que el paciente nos pueda dar información todo el tiempo a través, obviamente, de la tecnología y capturar toda esa información que es infinita, ¿no? Yo creo que somos una de las industrias que más datos tiene de sus pacientes, a diferencia de otras industrias, ¿no? Nosotros tenemos información de todo lo que querramos. Así que creo que se viene, digamos, fuertemente a aprovechar toda esa inmensa cantidad de datos para poder, desarrollar soluciones basadas en el cliente y basadas en los datos. Creo que esto tenemos que aprovechar esta ola porque es el impulso que nos va a llevar a construir soluciones mucho mejores pensando en la salud de nuestros pacientes, ¿no? Buenísimo, Marcelo. Me atrevo a agregar que si bien somos de las industrias que más información tienen, también somos la industria que más desintegrada tienen esa información, ¿no? Porque cada uno tiene un pedacito y nadie tiene toda la información del paciente, cosa que no pasa. Vos vas a un banco a sacar cualquier tipo de crédito y ya saben cuánto le debes a todo el mundo, básicamente. Exactamente. Bueno, es un poco lo que decía Edu, ¿no? Del tema de en un momento alguien va a tener que ponerle un paraguas a todo esto, legislar, ¿no? Sé que están trabajando, están haciendo cosas, pero como siempre, digamos, la legislación va más lenta que la realidad. Entonces, ahí, de las distintas cámaras, de nosotros, tenemos que empujar a que las cosas ocurran para que vayamos en paralelo, digamos, ¿no? Obviamente la telemedicina arrancó y después se legislaron, después los proyectos de ley y demás, pero arrancamos mucho antes, y esto es una realidad que en Argentina viene pasando así, ¿no? Y sí, pero si hasta que, de nuevo, le estoy sacando el espacio a Miguel y a Pablo, pero la ley de ejercicio de la medicina es de antes de la llegada a la luna, imagínate. Claro. Eso regía la telemedicina, algo del 67. En fin, seguimos con Miguel, por favor. Gracias. No robas tiempo, al contrario. Las opiniones de todos suman, sin ninguna duda. Bueno, a ver, no voy a ser reiterativo con respecto a lo que dijeron mis colegas, pero sí todo lo que se implementó obviamente va a seguir y se van a acentuar en un montón de cosas, si bien es cierto que hoy la demanda es alta en telemedicina, cuando vuelva a una normalidad, si es que vuelve, o una relativa normalidad, eso va a disminuir un poco, ¿no? Pero por lo menos nosotros la óptica que tenemos es tratar de darle más servicios al cliente, ¿no? Porque hoy está la telemedicina, pero para adentro, ¿sí? Las empresas, por lo menos la nuestra, vamos a aprovechar, ya nos aceleramos durante la pandemia, pero ahora vamos a reformar más todavía los procesos internos para poder darle más herramientas, ¿sí? A los socios y pacientes como para que puedan autogestionarse. O sea, no solo que puedan pedir un turno y que puedan tener una video con su médico, sino que además puedan autoabastecerse o autogestionarse en trámites, ¿sí? Nosotros como prepagas, los afiliados tienen un montón de trámites, ¿sí? Que hacer. En un momento todas las sucursales estuvieron cerradas, como todos saben, ahora se empezaron a abrir paulatinamente, pero la realidad es que en 3 meses, ¿sí? Miren, en Europa quizás tenemos que volver a cerrar todo. Entonces lo que estamos haciendo es preparando servicios digitales para que los afiliados puedan autogestionarse, ¿sí?
De hecho, tenemos varios implementados, pero queremos agregar, hoy tenemos 15, por lo menos 15 trámites distintos que los afiliados pueden tramitar desde la app o la web, y vamos a agregar por lo menos 20 más. Antes de la pandemia se usaba poco, y ahora estamos en un promedio de 50.000 trámites mensuales. Se usa mucho, la gente obviamente no lo quería usar, cuando lo empezó a usar porque estuvo obligada, vio que funcionaban, y a partir de ahora cada vez lo están usando más. Entonces el gran desafío, por lo menos nuestro, es agilizar más todavía los procesos internos para poder incorporar más trámites virtuales, ¿sí? Y que puedan llegar a usarse cuando el cliente más lo precisa. Por otro lado, también siempre poniéndole el foco a la seguridad del paciente, estamos a punto de implementar un proyecto en la red sanatorial de cero papel, porque estamos incorporando la prescripción médica electrónica con la gente de INAR, y automatizando toda la farmacia. Entonces, si Dios quiere y nos acompaña a la planificación, a fin de año estaríamos implementando este proyecto que nos va a permitir cero papel, ¿sí? El médico va a prescribir no más en papel, sino que va a prescribir electrónicamente, y toda la parte de enfermería va a suministrar la medicación a pie de cama. Estamos muy orgullosos e ilusionados de poder implementar a fin de mes. Y otro proyecto que sí tenemos, no pudimos avanzar todavía, pero es súper importante, como todos los colegas hablaron, es inteligencia artificial y blockchain, ¿sí? Es fundamental. Tenemos presupuesto para el año que viene trabajar fuerte en esto, en varios proyectos. Creemos que hay que basarse justamente, ¿no?, en analizar los datos, que son muchísimos, como para ofrecer los productos y servicios que el cliente necesita, ¿no? Nosotros estamos totalmente convencidos que, no sé, en los próximos 2, 3 años más tardar, la gente va a pagar por el consumo, ¿sí? En absolutamente todo. ¿Y por qué no en planes de salud? Con lo cual vamos a hacer una apuesta fuerte el año que viene en todo lo que es inteligencia artificial. Básicamente esos son mis comentarios. Estás muteado, Fer. Otra vez la remera, ponétela. La remera, estás muteado. Les juro, buena mentira del hombre, pero les juro que esto nunca me pasa. Buenísimo, Miguel, decía, qué interesante, justamente, digamos, todos acá, bueno, Pablo por ahí no tanto, ¿no? El IAF, pero el resto sí tenemos también, o sea, somos mixtos de prestación y de aseguramiento, y el tema es cómo se va a replantear por ahí nuevas estrategias de aseguramiento a partir de la telemedicina, ¿no? Que un poco decías eso. Bien, vamos con Pablo. Creo que nunca te había pasado, ¿no, Pablo? Que te dejen para el final por el nombre, con el apellido en J, no, pero bueno. Sí, por eso. Dije, bueno, si era por el nombre, quedaba ahí en el medio, pero casi que no me queda mucho por hablar. Las reglas cambian todo el tiempo, ¿viste? Puedo contar un chiste, si quieren. Yo siempre prefiero, me gustaría ir al final siempre, porque podés ver un poco qué dijeron todos, y además también tiene que ver con una cosa de impresión y qué pasó en tu institución. Así que todo tuyo. Obviamente. No voy a repetir muchas cosas que ya hizo el resto. Yo creo que enfocándome en que hoy en día ya tenemos las herramientas tecnológicas, tenemos todo preparado para poder implementar lo que es la telemedicina, teleconsulta, llámenlo como quieran, pero donde vamos a tener que trabajar fuerte es en el manejo del cambio con respecto a los médicos, ¿no? Porque hay algunos que todavía no se quieren incorporar y hay que ver qué pasa con esos médicos porque van a quedar rezagados. En el futuro van a tener que sumarse de alguna forma porque, está bien, no va a ser un 100% teleconsulta, en nuestro caso muchísimo menos, pero va a tener que ser un mix, va a tener que ser algo presencial y a su vez también, hoy en día lo estamos haciendo, hay muchos médicos que hacen, la agenda la tienen como presencial y también como teleconsulta, y van llamando como si fuera que están acá físicamente.
Pero bueno, ese es un tema. Después, descentralizar todo lo que es la atención, todo lo que es atención domiciliaria, lo que se pueda llegar a hacer, se va a hacer, se está haciendo hoy en día, y de esa forma también pacientes que en nuestros casos también tenemos muchos que viven lejos, que viven en Formosa o que son de Chubut, que hay casos que no necesitan venir por ahí para que se hagan algún estudio o algo por el estilo, una primer consulta para que puedan saber qué tipo de estudios traer, la pueden hacer remota y no tienen que incrementar en gastos en todo lo que es venir y tener que alojarse en algún lugar acá y el transporte. Todo eso, a ver, fue lo que inicialmente inició todo lo que era la telemedicina, que vos lo decías, Fernando. Cuando se fue, no sé, a la luna, al espacio, ahí empezó todo. La telemedicina era eso, pero siempre estaba la complicación, por lo menos acá en la Argentina, con los financiadores, ¿no? Cómo se cobraba, y quién lo aceptaba, quién no, esto se puede hacer. Hoy en día las regulaciones ya están y es cuestión de ordenarlo un poco, ahí como decían antes, y que bueno, nos pongamos todos de acuerdo y poder avanzar con esto que ya está, ya se quedó y se utilizará en algunos casos menos, otros más, pero de alguna forma ya es un territorio ganado. No creo que se vuelva atrás el 100%, pero en nuestro caso nos sirvió para bueno, acompañar y con respecto a todo lo que es la planificación inicial que se planteó, fue cambiando, todo fue cambiando y nos planteamos, antes que eran proyectos que duraban 1 año, 2 años, fuimos produciendo y revisando en 6 meses o hasta 3 meses, y de esa forma fuimos ubicándonos y solucionando cuáles eran los problemas, y las definiciones fueron cambiando sobre la marcha para mejor, para que se pueda atender al paciente que bueno, en estos casos es el que tiene que tener la mejor atención posible y que obviamente que sea redituable a la institución. Pero bueno, eso más o menos algo que puedo sumar y que no se comentó demasiado. No sé si querés que te cuente algo más de lo que es Fleming o qué se hicieron en los proyectos, pero es más de lo mismo del resto. O sea, No, te hago la misma pregunta que quizás le hice a Claudio al principio, pero y más allá de la dólar, digamos, el valor en dólares de nuestras inversiones, sí. sobre todo en lo que es fierro y networking, ¿no? Pero ¿vos crees que esto te puede llegar a revalorizar un poco tu gerencia en cuanto a la posibilidad de pedir un poquito más de inversión en presupuesto para sistemas? Yo creo que sí, nos posicionó ahí bastante arriba, porque cuando no se sabía qué hacer, nosotros pudimos resolver rápidamente, porque desde que la gente, la parte administrativa, se fue a trabajar, te diría, a la semana o en menos tiempo, se fue a trabajar a la casa, se dieron cuenta que todo lo que implementamos y todas las inversiones que se tuvieron sirvieron. Y, a ver, por un lado uno dice, che, fue fácil esto, qué rápido que lo hicieron. Y no, lo fácil fue porque venimos hace 3 años trabajando duro para que esto sea fácil, porque a la mayoría, cada uno que me pregunta, le digo, si esto nos pasaba hace 3 años, yo estoy hace 3 años y medio, si nos pasaba hace 3 años cuando entré, yo dejaba la llave de mi oficina y me iba a mi casa, porque no tenía manera de soportarlo todo esto. Y de esta forma pudimos resolverlo fácilmente, de alguna forma, y nos posicionó para poder seguir avanzando. Hay muchos proyectos, como hicieron el resto, inteligencia artificial y todo eso, que también estamos avanzados, ya estamos haciendo pruebas.
pero también en inversión. En la inversión empezamos a sumar varias soluciones, portales, de parte asistencial y parte administrativa, y todo eso antes se decía, ¿cuánta gente que hay en sistemas? Hoy en día esa gente que hay en sistemas es poca y necesitamos más, y yo creo que eso se dejó de cuestionar. Cambió muchísimo y se dejó de cuestionar, y hoy sistemas, ya sabemos que es cross, pero se empezó a dar cuenta la gente y la institución, ¿no? Que seguimos adelante. Pero bueno, y también con los proveedores, porque muchos proveedores se alinearon a nosotros, nos ayudaron, temas de, no sé, internet, rápidamente nos dieron el doble de ancho de banda, hasta nos redujeron los valores. La verdad que nos apoyaron desde la parte de la dirección, y también con los proveedores también nos apoyaron mucho. Buenísimo, Pablo. Muchísimas... no estoy muteado, no. Muchísimas gracias. Y ahora el que se ve con... el que se quema con leche de la vaca y llora. Bueno, tenemos, antes de cerrar, yo igual ya aprovecho, digamos, agradecerles a los 5. La verdad que esto era lo que teníamos pensado, lo que queríamos, que, digamos, nos cuenten esta transformación, y así con cierto intercambio, digamos, tomando un poco lo que dijo el otro, romper un poco el modelo clásico de presentación, yo hablo, vos hablás, él habla. Así que la verdad que gracias a los 5 por participar. Y tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a leer la primera. Acá se acabó el orden, el que quiere la responde. O la cambio, Pablo, para que eso te iba a decir, Claro, me dijo la más difícil a mí. Perdón, Claudia, que era la dama de este grupo, pero bueno. Empezamos al revés. Igual no son complejas, pero bueno, Alberto Hernández, hola Alberto, pregunta, cuando se habla de integración de una historia clínica y la telemedicina, ¿qué tipo de información es incorporada? ¿Es administrativa solamente? El que lo hizo, que lo cuente. No, mirá, te cuento nuestro caso. En nuestro caso, directamente el médico evoluciona en la historia clínica electrónica. O sea, obviamente se arma un episodio que es telemedicina, para dejarlo ahí bien identificado, pero se está utilizando la misma historia clínica. Obviamente tenemos la integración con la parte de la videoconferencia y toda la herramienta para hacer la comunicación con el paciente, pero la evolución y todo el seguimiento del paciente se hace sobre la misma historia clínica, en nuestro caso. Bien. Por ahí en el caso nuestro, digamos, el médico accede a la historia clínica, ahí tenemos doble factor de autenticación para entrar, y después accede a la herramienta de teleconsulta, y lo evoluciona directamente en la herramienta de teleconsulta, y eso después se integra con la historia clínica. Buenísimo. Eso también contó ayer, uno de los presentadores también contó algo similar, digamos, que evoluciona en la herramienta de teleconsultas y después eso se integra en el registro. ¿Alguien graba o guarda el video? Sí, nosotros, todo se evoluciona dentro del mismo sistema de historia clínica que el presencial. Hasta el año pasado grabábamos la video y dejamos de hacerlo. Pero inicialmente grabábamos esa... ¿Por qué grababa? Porque habíamos pensado que era como darle más seguridad al paciente y al profesional del acto médico. Y dejamos de hacerlo el año pasado. Pero dejamos de hacer no por la pandemia. Ya el año pasado ya lo habíamos medio dejado. No había tenido... Aparte, como te dije, teníamos 20 atenciones por día. Claro, 20. Ahora se te llena el link. ¿Viste? A 1000. Entonces, y no, la verdad que el producto no
no sé cómo decirlo, pero medio que lo habíamos sacado un producto porque todo el mundo lo estaba haciendo y había que hacerlo, digamos. Hasta inclusive era deficitario, digamos, el producto. Era demasiada inversión, demasiado recurso para una utilización muy baja. Entonces, no te digo que no le dábamos bola, pero no estaba en el foco de atención. Te digo, obviamente, a partir del 1 de abril, ¿no? Era lo único que hablábamos era de esto. Millones de otras cosas, ¿no? Pero sí se le prestó bastante atención a esto. Y nosotros también arrancamos empezando a grabar, pero después, por recomendación legal, nos dijeron que primero había que tener el consentimiento del paciente, ¿no? Bueno, empezó ahí un rollo medio complicado y dijimos, bueno, listo, no grabamos nada. Alguien agrega, por un tema de confidencialidad no se podría grabar la interconsulta. Si tenés el consentimiento del paciente para que se grabe, claro. Sí. Sí, obviamente era con consentimiento. No. Hay montones de consentimientos que firma el paciente antes de iniciar una video, independientemente si se graba o no se graba, ¿no? Porque tiene, como hablábamos antes de cómo yo lo veo, tiene algunas patas media flojeles de papeles, digamos, ¿no? Que el día de mañana no puede continuar así. O sea, hay que marcarlo, digamos, dentro hay que legislarlo, digamos, sino porque hay que proteger tanto al paciente como al profesional, digamos, a la hora de hacer una videoatención, ¿no? Sí, claro. Sí, de eso estamos todos de acuerdo. Hay una ley muy chiquitita por ahora, o sea, salió el decreto, después salió la ley que te mezcla con receta digital, que por lo menos te da luz verde para atender, y ahora hay un proyecto más grande que se está trabajando. Pero bueno, después hay que ver eso cómo se reglamenta, cómo se certifican las herramientas, que ahí entramos en otro dominio. Y la última pregunta para cerrar, que tenía un poco también ganas de preguntar algo parecido. Pregunta Marina Cafaro: ¿se pudo evaluar si la implementación de la teleconsulta virtual impactó en una baja o en un aumento de los costos de la estructura de la clínica o del negocio, entre paréntesis, prepaga? ¿Se puede medir en porcentaje esa baja o ese aumento? Creo que es relativo, por lo menos nosotros no lo pudimos medir. Obviamente tenés costos incrementales de licencia, de soporte, de, no sé, de horas de call por ahí, pero lo que hoy es difícil de medir es si vos no hubieras tenido esa teleconsulta, un montón de pacientes hubieran tenido que ir presencialmente al hospital, y si muchos de esos pacientes que iban por ahí se contagiaban y después tenías otras complicaciones existenciales, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros nos lo planteamos muchas veces. Hoy no podemos medir en definitiva. Entendemos que a la larga va a ser un costo menor, más que nada por prevención. Sí, y por otro lado, yo creo que dos cosas, digamos, en nuestro caso, digamos, obviamente, a diferencia de los hospitales, nosotros mandábamos el médico a la casa, digamos, eso tiene todo un gasto de traslado y demás, y al hacer por videoconsulta ese gasto es menor, digamos, ¿no? Pero si pensamos del punto, y acá me meto por ahí en un ámbito, digamos, no sé, el ambulatorio, donde el paciente iba a ver al médico, en la situación de pandemia el médico no lo podía ver, o sea, no se podía generar esa relación porque estaba todo cerrado, con lo cual alguien iba a perder plata. En ese sentido, entiendo que la telemedicina ayudó a que las instituciones y los médicos no dejaran de perder tanta plata porque siguieron atendiendo las consultas, digamos, ¿no? Así que me parece que en ese sentido, digamos, por lo menos se dejó de perder seguramente, ¿no? Para Sí, nuestro caso puntualmente, ¿no? Para nuestro caso puntualmente, digamos, obviamente sí ahorramos un montón porque, de vuelta, como les decía antes, mandar un médico a un domicilio es bastante más caro que atenderlo en forma virtual, digamos. Por otro lado, también como las herramientas son desarrolladas por nosotros, no teníamos incremental en términos de volumen, ¿no? Al más consumo, mismo precio. Sí, quizás también depende del punto de partida, ¿no? Si yo no tenía un buen enlace de internet, no tenía por ahí nada implementado para hacer ni siquiera trabajo remoto, y de repente tuve que salir a comprar todo eso y por ahí ver un retorno de la inversión, recién lo vas a ver en unos meses, post pandemia.
Sí. o de larga pandemia. Sí, yo lo que creo que estas herramientas que, como comentaba Clau, con 224, las que hay, digamos, son, digamos, de alguna manera implementaciones, no son prohibitivas a comparación de una implementación No. de otro tipo de productos. Son herramientas, digamos, que más o menos se pueden llegar a bancar por las instituciones, ¿no? Me parece que eso ayudó también a que la inserción sea un poco más rápida, ¿no? Aquellos que tuvimos la oportunidad de desarrollarlo o aquellos que tuvimos la oportunidad de comprarlos, hoy los tenemos casi prácticamente todos, digamos, de una forma u otra. Sí, por ahí al Buenísimo. ser también como, o sea, en general soluciones en la nube o software as a service, si bien tenés el tema del dólar que decían antes, pero la inversión se distribuye mucho más en el tiempo, entonces no tenés que hacer Claro, un one shot al inicio para comprar toda la infra. exacto. Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar aquí, así nos preparamos para la siguiente charla. Nuevamente agradecerle a Pablo, vamos a empezar al revés, Pablo, Miguel, Marcelo, Eduardo y Claudia. Gracias a los 5 por su tiempo, por aceptar participar y enriquecer nuestras jornadas. Siempre es un gusto contar con la presencia de todos ustedes. Y bueno, nos estamos viendo y gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, Chao, Gracias, chicos, muchísimas muchas gracias. gracias.